De hecho, es uno de los mejores métodos anticonceptivos, contrario a lo que se cree. La gente tiene menos hijos casados que solteros. ¿Mm? Y además es uno de los mejores métodos para disminuir la sexualidad también. Una persona soltera tiende a tener bastante más sexo que una persona casada por muchos años. Históricamente, la aparición del matrimonio en nuestras culturas aparece junto con las sociedades agrarias en el Neolítico, ¿sí? Anterior a eso, nosotros vivíamos en tribus transhumantes buscando animales y donde existía comida. Por lo tanto, nos movilizábamos de un lugar a otro. La forma como estábamos organizados socialmente no eran familias nucleares, sino que eran en tribus. Por lo tanto, la gente tenía relaciones afectivas o sexuales en las cuales no existía una reglamentación de este tipo de relaciones. Entonces, algunas eran extremadamente monógamas, otras más o menos monógamas y otras definitivamente no monógamas. Por lo tanto, era absolutamente imposible saber quién era el padre. Y no tenía ninguna importancia, porque los hijos eran hijos de la tribu, se sabía quién era la madre y eso era lo suficiente. Lo que los hombres les enseñaban a los hijos de la tribu era lo que necesitaban aprender. Cuando aparecen las sociedades agrarias, aparece el valor de la tierra. Y al aparecer el valor de la tierra, no todas las tierras son iguales. Las cercas de los ríos son muchísimo más fértiles que las que están cerca de los cerros, por ejemplo. Por lo tanto, hay gente que tiene mejores terrenos y gente que tiene peores terrenos. La persona que tiene los mejores terrenos piensa inevitablemente qué va a pasar, es una representación simbólica, qué va a pasar con mi terreno cuando yo me muera. Lo heredará mi hijo, obvio. ¿Y cómo diablos sé quién es mi hijo? No tengo idea. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo para poder saber quiénes son mis hijos? Controlar la vida sexual de mi pareja. ¿Y cómo puedo yo controlar la vida sexual de mi pareja? Y es en ese momento, en la historia del desarrollo humano, que aparece el matrimonio como tal. Este contrato que además es para toda la vida. Ustedes saben, en el año 1900, por ejemplo, ¿cuál era la expectativa de vida en Chile promedio? ¿Cuánto vivíamos los chilenos? ¿No? 31 años. Ese era el promedio. Perdón, no en 1900, en la época de la colonia. 31 años en la época de la colonia. Era súper fácil estar casado para toda la vida entonces. De hecho, no había mayor problema. Uno se casaba como a los 17, 20. Era fácil. Hoy día un poco más problemático. Por lo tanto, al aparecer el matrimonio dentro de las culturas patriarcales, lo que busca fundamentalmente, porque el hombre siguió teniendo una vida sexual activa de todas formas, lo que busca fundamentalmente es controlar la vida sexual de la mujer. Además, no existía la píldora, por lo tanto la mujer pasaba embarazada todo el tiempo, por lo tanto estaba todo el tiempo además preocupado de cuidar niños. De los 10 que tenía se le morían 7 porque tampoco se había descubierto la penicilina, por lo tanto, inevitablemente la sexualidad de la mujer fue quedando más y más reprimida en estas sociedades patriarcales. Y resabios de ello siguen existiendo hasta hoy en día en esta cultura. Luego aparece la religión, que evidentemente dice la sexualidad básicamente es la puerta a la condenación eterna. Pero existe una institución que sigue siendo el matrimonio, en la cual esto queda medianamente santificado. Seamos nosotros creyentes o no, seamos católicos o cristianos o no, ese es el make-up cultural donde nosotros nos encontramos. Por lo tanto, la pregunta, ¿cómo es una sexualidad sana? Voy a proponer la hipótesis, tómenlo como una hipótesis, no se sientan obligados a creer en ello. Pensemos que una sexualidad sana es una sexualidad natural. ¿Y qué implica una sexualidad natural? Implica fundamentalmente que cada ser humano dentro de la cultura es libre para vivir su sexualidad de la forma que estime conveniente vivirla. Aquí no hay un patrón que necesite ser seguido. Evidentemente hay ciertas cosas de las que nos tenemos que hacer cargo y tiene que ver con proteger a los menores de edad.
y eso todas las culturas lo hacen de una u otra manera, y todas las culturas tienen algún tipo de tabú frente al incesto fraternal. Y esto además cumple una función que no solo es cultural y social, sino que además es fundamentalmente genética. Pero alejándonos de ese contexto, la posibilidad que nosotros tenemos de disfrutar de la sexualidad tiene que ver con eso, donde el foco está en la capacidad de sentir, donde el foco está en la capacidad enorme que tenemos los seres humanos de experimentar placer. ¿Cómo yo organizo eso alrededor de mi vida? De la manera que yo estimo conveniente organizarlo. Si quiero hacerlo en una pareja monógama, es mi libertad querer hacerlo en una pareja monógama. Si quiero hacerlo en una pareja poliándrica, donde no quiero estar solo con una persona, sino que quiero estar con 15 personas, es problema mío y de esas 15 personas el quererme vivir la sexualidad de esa manera. Suena harto 15 personas, en realidad estoy fantaseando. Yo creo que no más de 5 sería casi imposible, pero bueno. Por lo tanto, cuando pensamos en sano, yo pienso en natural. Por muchos años en la psicología, la salud mental ha estado definida basándose en la observación de los acuerdos sociales que una cultura en particular ha tenido respecto de qué es normal y qué no es. ¿Sí? Hasta el año creo 75, 77 en el DSM, la homosexualidad era considerada un trastorno mental en el cual necesitaba ser tratada psicológicamente. Eso ha cambiado, y ha cambiado por una razón muy simple, porque los valores culturales han cambiado. Pero en mi entender existe otra forma o otro criterio asociado a la salud mental y tiene que ver con la observación de los procesos homeostásicos del organismo humano. Es decir, en la observación de los procesos de autorregulación del propio organismo. Y en ese caso y en ese punto, evidentemente mi organismo no es igual al de otra persona. Y yo puedo establecer los acuerdos con mis parejas sexuales que a mí se me antoje acordar. Hay muchas cosas que son impensables para nuestra cultura, fundamentalmente porque estamos muy condicionados respecto de qué es lo que se espera de nosotros en esta área. Recuerdo una amiga mía que vivió en Kenia y me contaba, no me acuerdo en este momento el nombre de la tribu, que en esta tribu existía el matrimonio para toda la vida, muy, muy similar a como existe en nosotros, sobre todo porque habían sido colonizados por misioneros cristianos, que instauraron rápidamente la estructura del matrimonio. Pero el día domingo existía lo que se llamaba la calle del amor. Entonces, el amor era para toda la vida, el matrimonio era para toda la vida y uno no se puede separar porque esto era ante Dios, qué sé yo, por lo tanto no era separar. Pero el día domingo era otra cosa. El día domingo ellos iban a la calle principal de la aldea, a la calle del amor. ¿Y qué era la calle del amor? Un lugar donde estaban todas las personas disponibles, la mayoría de ellos evidentemente casados o casadas, para establecer contactos afectivos o sexuales con quien ellos se sintieran atraídos. Y esos contactos podían ser momentáneos o un romance por el lado de su matrimonio. Y eso estaba absolutamente legalizado y santificado en esa cultura en particular. No se podían separar, porque esa era la herencia de los misioneros cristianos. El matrimonio es para toda la vida, pero podían tener todo tipo de amantes que ellos quisieran tener sin ningún problema. Y eso era el día domingo. Entonces ellos, en vez de ir al mall, iban a la calle del amor, que evidentemente era muchísimo más entretenido. ¿Sí? Saltemos a otro nivel dentro de esta misma cosa asociada con la sexualidad. La sexualidad, fundamentalmente, como ustedes todos saben, cumple una función reproductiva. ¿Sí? Esa es la razón por la cual los seres humanos nos encontramos con otros seres humanos en un espacio íntimo sexual. Pero también el amor romántico cumple una función reproductiva. El amor romántico es el truco que la naturaleza inventó para que seres humanos o seres súper sofisticados como nosotros
pudiésemos aparearnos cuando no tenemos simplemente impulsos sexuales automáticos e inconscientes como la mayoría de los animales. Nosotros los seres humanos somos autoconscientes. El hecho de que seamos autoconscientes quiere decir que tenemos la capacidad de tomar decisiones respecto de nuestros propios comportamientos y nuestra propia vida. Y eso es súper complejo, porque seres autoconscientes podrían decidir no aparearse y la especie se extinguiría. Por lo tanto, la naturaleza inventó un truco biológico que nosotros no lo percibamos como biológico para que finalmente nos apareemos, y eso es el amor romántico. El amor romántico cumple la función de producir nuevos seres humanos, seamos o no conscientes de ello. Y de hecho, el periodo llamado el enamoramiento, que fundamentalmente interviene un neurotransmisor llamado dopamina, lo que pretende, a partir de generar un espacio psicológico obsesivo-compulsivo, suspender la capacidad crítica, es que lo único que yo quiera sea estar con mi pareja. ¿Sí? Por lo tanto, aquí hay una cosa que es bastante interesante, y es que como las relaciones de pareja cumplen una función reproductiva que no cumplen en otras especies, porque nosotros además estamos biológicamente programados para emparejarnos, para tener lo que se llama una pareja social. Es decir, una pareja que nos representa a nosotros frente al grupo o la colectividad. No estamos, sí, biológicamente programados para ser sexualmente monógamos, pero sí socialmente monógamos. ¿Sí? De hecho, no hay ninguna especie en este planeta que sea sexualmente monógama. Algunas especies que los naturalistas por muchos años, cuando las observaron, los pingüinos, un tipo de ganso, pasaban toda la vida con su pareja y decían, ves, ahí tenemos otra especie, no somos los unos, que son monógamos para toda la vida. Hasta que se inventó el test de ADN y le hicieron el test de ADN a las crías y cacharon que efectivamente tenían una monogamia que era social, pero no sexual. De hecho, 30% de las crías eran de otro macho. ¿Sí? Hace unos años atrás se hizo un estudio similar en el sur de Londres y se descubrió que alrededor de entre el 20 y el 30% de los hijos no eran del padre de la pareja oficial de la madre. Por lo tanto, desde este punto de vista, nosotros podríamos decir que los seres humanos están programados para emparejarse, y eso ocurre sobre todo en especies cuando hay dos características. Una, están en un lugar muy hostil, como es el caso de los pingüinos. Un pingüino no sirve para que sobreviva un huevo, necesitan la ayuda de dos. O el caso de los seres humanos, que las crías son extremadamente frágiles. A la cría humana le toma 3 años en promedio alcanzar algún nivel de independencia. Si ustedes ven un caballo, nace y a los propios segundos ya sale caminando. Nosotros eso nos toma 1 año y medio. 1 año, 1 año y medio. Por lo tanto, somos extremadamente frágiles. Por lo tanto, la naturaleza ha creado, por así decirlo, un proceso que se llama la relación de pareja, para lo cual nosotros estamos biológicamente programados, y que fundamentalmente es intervenida por una hormona, por un neurotransmisor llamado oxitocina. Los estudios dicen que la oxitocina dura en el sistema alrededor de entre 3 y 4 años. Por lo tanto, teóricamente hablando, nosotros tendríamos apoyo biológico para una relación estable, sintiendo deseo sexual y amor por la pareja, sin hacer nada al respecto, independiente incluso de la coincidencia en proyectos de vida o otro tipo de cosas, por alrededor de 4 años. Y esto cumple una función evolutiva, porque si yo efectivamente tuviese una programación biológica para ser monógamo sexualmente o afectivamente una vida entera, me reproduciría muy poco. Porque está absolutamente estudiado que es en la variedad de las relaciones de pareja donde ocurre la mayor reproducción. Y como es un programa biológico, ahora esto representa un problema, porque nosotros tenemos una estructuración social donde a partir de una cierta edad que se ha ido
empujando en los años. En la generación de mis padres era al comienzo de los 20, hoy en día esto está a comienzo de la treintena, donde uno toma la decisión de emparejarse por muchos años o por el resto de la vida, idealmente. Pero el problema es que tenemos apoyo biológico para ese proceso por aproximadamente, en promedio, 5 años. No tenemos apoyo biológico para más tiempo. El hecho de que yo siga con una pareja sintiendo afectivamente ganas de estar cerca y deseo sexual va a depender de otros factores que los factores bioquímicos, sobre todo factores asociados al proyecto de vida en común, a una visión de vida similar, a gustos similares, porque ya estar tomado de la mano, mirándose a los ojos, no va a ser suficiente para sostener un vínculo de pareja. Lo cual no significa que uno no pueda seguir, pero el impulso biológico primario termina ahí. Y el problema es que nosotros sí tenemos estos acuerdos. Y de hecho, ya pasado el primer año generalmente de relación de pareja estable, uno empieza como a ver qué más hay en el mercado, digamos. Sea yo capaz de reconocerme eso para mí mismo o reconocérselo a mi pareja, no, esa es otra historia. Pero en la práctica no tenemos una programación biológica para la monogamia sexual y eso representa un problema cultural. ¿Y en qué sentido representa un problema cultural? Las estadísticas lo dicen. 70% de los hombres casados en nuestra cultura tienen o han tenido amantes. Y alrededor del 58% de las mujeres. Ahora, yo no sé muy bien porque ahí hay un problema con los porcentajes. O sea, hay una disparidad, yo no sé si el otro porcentaje es con hombres, no lo tengo claro, y eso es lo que ocurre en la práctica. Pero eso culturalmente ni siquiera está abordado. Simplemente eso es visto como una traición al vínculo de la pareja y al acuerdo que yo tengo de permanencia en el tiempo, pero en la práctica eso es lo que ocurre. La forma como otras sociedades lidian con esto, como la que les contaba yo en esta sociedad africana, es que ellos tienen esta cosa llamada la calle del amor. Nosotros no tenemos ninguna forma de lidiar con eso socialmente, excepto la más absoluta hipocresía. En mi práctica como psicoterapeuta, si un hombre de alrededor de 50 años en promedio, que lleve casado en más de 15 años, no ha tenido una relación de pareja extramarital, es raro. Esa es la excepción más que la regla. Pero esto no se habla, esto no se aborda y uno no quiere ni siquiera pensar que esto es lo que ocurre, porque además esto enfrenta a otros problemas psicológicos más profundos y es que yo tengo inversión emocional en lo que me decía mi abuelita, que si el amor es verdadero, dura para siempre, porque yo necesito que haya alguien allá que me quiera para siempre, porque todas las necesidades y las falencias afectivas infantiles que yo no he resuelto son proyectadas en la fantasía del amor romántico como la solución para absolutamente todo. Entonces el problema es qué diablos vamos a hacer con esto, como cultura, como sociedad, porque esta es una realidad. No tengo la respuesta, si creen que se la voy a dar. Porque no creo que sea fácil encontrar una respuesta porque hay muchos factores, pero eso es lo que en realidad ocurre. Luego, hay otro factor que creo que es importante y tiene que ver con la forma como nosotros estamos biológicamente programados para seleccionar las parejas. Que nuevamente esto también no está abordado directamente, sino que está fundamentalmente cubierto dentro del condicionamiento cultural. Y se espera que hombres y mujeres tengan por lo menos comportamientos similares dentro del proceso selectivo. Los últimos estudios en psicología evolucionista plantean que son las mujeres las que seleccionan el material genético de nuestra especie. Lo cual yo creo que es muy bueno que así sea, porque si fuéramos los hombres ya nos habríamos extinguido. Por lo tanto, las mujeres se erotizan, no tanto con la apariencia física, aunque es un plus del hombre, sino con el comportamiento masculino. ¿Qué tipo de comportamiento? Cualquier comportamiento que parezca que es un macho alfa, un macho dominante. ¿Sí? Por otro lado, los hombres no seleccionamos material genético,
sino que seleccionamos el mejor receptáculo para el material genético. ¿Y cuáles son las características en esa selección? Fundamentalmente dos. Que la mujer parezca fértil y joven. ¿Por qué joven? Porque, bueno, si no, los machos de nuestra especie se hubieran sentido atraídos por mujeres posmenopáusicas, nosotros hubiéramos durado como especie una generación. Por lo tanto, lo que a nosotros nos atrae fundamentalmente es la apariencia física en el proceso de erotización de la mujer. Y esto representa un problema, porque los hombres tratamos de parecer más macho alfa de lo que en realidad somos, produciendo comportamientos que parecen tener seguridad, algún tipo de nivel de control social, bajamos nuestro tono de voz. Pues yo puedo ser muy atractivo, pero si me acerco a una chica y le digo, hola, ¿te gustaría salir conmigo? Yo no voy a llegar absolutamente a ninguna parte. ¿Sí? Porque las mujeres están seleccionando lo que parece ser buen material genético. Por lo tanto, los hombres, ¿qué es lo que hacemos? Mentimos. Y tratamos de parecer más macho alfa de lo que en realidad somos. Por otro lado, las mujeres, como nosotros estamos seleccionando lo que parece ser fértil y joven, las mujeres también mienten. ¿Cómo mienten las mujeres? No como mentimos nosotros. Nosotros armamos un discurso verbal respecto a la estructura del universo, la estrella, lo que sea. ¿Cómo mienten las mujeres? No solo con la edad, digamos. Pero no nos engañan, porque alguien si me dice, mira, yo tengo 25, pero se ve de 60, a mí me da lo mismo. Digamos. Las mujeres se pintan, se tiñen el pelo, se arreglan, usan sostenes push-ups, ¿sí? Usan pantalones push-ups, o cualquier cosa que parezca que son más fértiles y más jóvenes de lo que en realidad son. Y las compañías farmacéuticas se hacen absolutamente millonarios vendiendo esto. Y esto es súper interesante porque las mujeres siempre reclaman que los hombres son tan increíblemente superficiales. Pero sin embargo, las mujeres entre ellas compiten por tratar de verse lo más joven y fértil posible. Se agrandan los ojos con el maquillaje, utilizan cosas que distraigan la visión de ciertos rasgos en particular o que los acrecenten. Entonces lo interesante de este proceso tiene que ver fundamentalmente con que nosotros estamos metidos en una cultura donde nadie quiere ver que esto es lo que estamos haciendo.